Llegó el momento de contarte mi experiencia con los Razer Barracuda Pro. Wow, unos audífonos que llevo ya un tiempo con ellos, salieron hace mucho al mercado, pero aquí quiero contarte mi experiencia de uso, cómo me ha ido a lo largo de estos meses que he estado con estos audífonos y la verdad es que me han encantado, chicos. Son estos que tengo puestos, fíjate, y me gustó también que vienen con este estuche. Una vez que tú dejas de usarlo, pues tú lo metes en este estuche precioso y por el precio que tienen, pues sí valen la pena porque, y de una vez voy a hablarte de la ergonomía, han sido uno de los cascos en esta categoría que yo más cómodo me encuentro. Y también me gusta que las almohadillas son en cuero, en leather y son comodísimas. En cuanto a tecnología, pues ya sabemos, puedes conectarlo en un teléfono vía Bluetooth, puedes conectarlo en una PC, en una PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y también aparte de esto vienen con un alcance de hasta 10 metros, ¿verdad? 10 pies máximo, sería el rango máximo, 10 metros, no, perdón, 10 pies. Es bueno que lo sepan y también lo más importante es cancelación de ruido activa y sonido ambiente. Que esto es buenísimo porque si tú quieres, por ejemplo, cancelar el ruido de afuera hacia adentro, lo hacen y lo hacen de una manera brutal. Yo llamo a estos cascos los todoterreno porque fíjate, a nivel físico no se ven mal. Si lo comparas, por ejemplo, con los de Bose, los Bose 700, vas a ver que el diseño es agradable y me encanta el material en las almohadillas, se sienten súper cómodos y lo más importante de esto es que vas a poder disfrutarlo tanto en tu consola de juego, en tu PC, como con tu teléfono. Te puedes ir, por ejemplo, a la calle con ellos y te trabajan bien. La calidad de audio en el micrófono no es lo mejor, pero los micrófonos resuelven bien porque el tiempo que yo lo he estado usando y trabajan bien, tengo conversaciones normales con las demás personas y me siento, lo que a mí más me gustan de estos cascos es lo cómodo que son. Literalmente tú te colocas estos cascos y te olvidas porque la tecnología que incorporó Razer en esta almohadilla, de hecho, mira, yo tengo los Kraken B4, tengo los Kraken B4 Pro que también son de Razer. De hecho, los B4 Pro vienen con una almohadilla, pero esta almohadilla es más cómoda. No sé por qué Razer en ese caso no puso este tipo de material, porque siento que la almohadilla en los Kraken B4 Pro es más dura y me molesta un poquito más aquí en el oído. Son cómodos también, pero estos lo destrozan y me gusta también que estos son flexibles. Mira, puedes voltearlo así, así y una vez que tú dejas de usarlo, pues simplemente te lo pones en el cuello y listo. Son súper, súper cómodos. Así que en cuanto a la ergonomía, voy a darle puntuación 10 de 10 porque me gustó. Vas a poder pasar horas y horas con estos Barracuda Pro y no te vas a cansar. Y la autonomía de batería, estamos delante de 40 horas. Basado en mi experiencia, la autonomía de batería siempre va a depender del uso que tú le des. Alcanzaría las 40 horas si tú desactivas la cancelación de ruido. Pero si tú activas o mantienes la cancelación de ruido activada, pues te vas a quedar sin batería muy rápido. Y tú vas a decir, quizás tú te estás preguntando, ¿y para qué tú tienes tantos cascos? Tienes los Kraken B4, tiene esto, tiene lo de Asus. Lo que pasa es que yo uso un casco para cada cosa. Por ejemplo, esto yo lo uso con mi lacto, porque como son más portables, son más agradables a la vista que los Kraken. El diseño me gusta más que los Kraken, que de hecho, mira, te voy a enseñar aquí. Te voy a mostrar acá. Mira, aquí están los Kraken. Ve, los Kraken tienen esta parte de aquí que a mí no me gusta. Esto de acá. Y esto, sin embargo, mira cómo se ven, que es como más... No sé, chicos, es algo ya gusto de cada quien, pero el diseño en los Barracuda me gusta más. Siento como que es más agradable para yo usarlo afuera, en la intemperie. Y también son mucho más cómodos. Me siento más cómodo con los Barracuda Pro. Y la tecnología en cuanto a la almohadilla, pues es mucho mejor en esto. Me siento más cómodo. Cuanto a mi experiencia con la calidad de sonido,
Recuerda que me gusta porque viene con tecnología con audio espacial, certificación THX, y esa tecnología Razer la tiene bien pulida. Tienes una experiencia de sonido 7.1 virtuales y lo hace muy bien. No al nivel de los Kraken B4, porque lo he estado probando y siento que los Kraken B4, la tecnología en el sonido está como mejor pulida, pero estos suenan brutales, me gusta. Y tanto los Kraken como esto tú lo puedes usar a través de la aplicación THX de Razer y lo hace perfecto. Me encanta la calidad de sonido, también la cancelación de ruido hace el trabajo. No es la mejor cancelación de ruido que yo he probado en unos cascos como esto, pero esto Razer hizo un esfuerzo y la tecnología es muy buena. Chicos, por este precio creo que no se puede pedir nada más. Estamos delante de un producto de gran calidad, buenos materiales de construcción. Me incluyeron un estuche en la compra, que eso a mí me encanta porque cuando tú tienes un estuche, pues ahí el producto se cuida más, porque una vez que tú dejas de usarlo, pues tú agarras y lo metes en el estuche y esto va a hacer de que el producto te dure más tiempo. Y haciendo ya la conclusión de la experiencia de sonido, pues si lo vas a usar en PC, te recomiendo que descargue la aplicación de Razer, la aplicación de sonido de audio espacial, pagues la licencia de $20 y vas a tener la mejor experiencia de sonido con estos cascos. En cuanto a la música en tu teléfono, pues hacen el trabajo. Si tú lo comparas con por ejemplo, los Bose 700, vas a notar de que también en ese sentido hicieron un buen trabajo porque la calidad de sonido es buena. A mí en lo personal me gustó. Así que chicos, mira, si tú estás viendo este video porque tú estás indeciso en verdad si lo compras o no lo compras, pues yo te diría de que lo compres porque estos son todo terreno. Por ejemplo, los Bose 700 son más caros y solo son para escuchar música. Solo tienen conexión Bluetooth. No te da la opción de tú poder tenerlo en banda 2.4 con la latencia bien buena para que no tengas problemas de conexión cuando tú estés jugando. O sea, tienen un plus. Tienen la versatilidad de tú poder usarlo con más dispositivos. Algo que no tienen los Bose 700, que es algo que marca la diferencia al final del día. Buenos materiales de construcción y cuentan con más tecnología. Tienen más opción de hacer conexión con más dispositivos. Y lo más importante, si eres gaming, vas a poder tener la mejor experiencia de sonido. Porque cuando tú estás jugando esta tecnología THX con certificación de audio espacial, pues va brutal. Porque los pasos de los enemigos, tú lo escuchas cuando viene un enemigo por aquí, por allá, y lo hacen muy bien. Y se escuchan duro y se escuchan bien. Los bajos, los graves, se escuchan con una buena calidad de sonido. Así que solo pasé por aquí por el canal para contarte mi experiencia sobre estos cascos de Razer. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Este video no ha sido patrocinado por nadie. Solo decidí sentarme acá a contarle mi experiencia y espero de que esto te haya ayudado. Si es así, regálame una suscripción. Recuerda que es completamente gratis. Suscríbete al canal si eres nuevo. Déjame un comentario. ¿Te comprarías tú esto o te comprarías los Kraken B4? Así que déjame aquí un comentario en la caja de comentarios. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye. Hasta la próxima.